Pensé que mi jefe distante me despreciaba, hasta que me enamoré de su enemigo alfa, y entonces, simplemente, perdió el control. Fui el perro que Julian entrenó con sus propias manos. En mi segundo año de universidad, él me empujó directo hacia su archienemigo, Lois. Pero cuando de verdad empecé a enamorarme de Lois, Julian me mandó secuestrar y arrastrar de vuelta a su villa. Me agarró del pie y lo presionó contra su pantalón. ¿No fue suficiente con aplastar todos esos regalos? Entonces aplástame a mí. Julian estaba completamente enfermo, del tipo de hombre al que podías abofetear y él simplemente te lamía los dedos, y se excitaba con eso. Lo supe desde el año en que me gradué de secundaria. La tarjeta que me lanzó tenía suficiente dinero como para dejarme vivir tranquilo el resto de mi vida. Hasta que llegó mi segundo año. En una gala benéfica, Julian presionó mis hombros hacia abajo y señaló a un hombre en una esquina, con la cabeza baja, encendiendo un cigarrillo. Llévalo a la cama. Luego, podrás irte. Durante 2 años no me trató como a una persona. Y yo tampoco me traté así. Su imperio empresarial era enorme, tenía toda la industria del entretenimiento en su bolsillo. Yo ya estaba agotado. Una vez más, Julian me dio unas palmaditas en la mejilla, como si fuera su perro fiel. La ebriedad no le nublaba los ojos, y su sonrisa era como la de una serpiente venenosa. Charlie, asegúrate de destruirlo. Alguien que Julian odiara tanto, debía ser muy interesante. Y mi curiosidad despertó. Además, su oferta era demasiado buena para rechazarla. Después de 2 años de tortura mutua, finalmente me dejaba libre. Fui directo hacia ese hombre. Su encendedor parecía roto. Sacó el cigarro de sus labios, listo para irse. ¿Necesitas fuego? Mientras caminaba hacia él, me había puesto un cigarro en la boca y lo había encendido. Él levantó la vista. Ojos rasgados con iris de un marrón oscuro hipnotizante. Joder. Era justo mi tipo. Lástima que Julian quería verlo arruinado, y yo no podía hacer nada al respecto. Murmuró un gracias y se volvió a colocar el cigarro entre los labios. Me incliné hacia él, aún con el cigarro en la boca. Las puntas encendidas se tocaron. Mientras la llama danzaba, el humo ya salía por su nariz. Estábamos tan cerca, lo suficiente para ver el cambio en sus ojos, el leve movimiento de su nuez de Adán. No era de extrañar que Julian me hubiera obligado a usar esa cadena en el pecho hoy. Puto pervertido. Desde ese ángulo, probablemente Lois tenía una vista de primera fila del pequeño secreto escondido bajo mi camisa. Pero Lois no mordió el anzuelo. Tras ese instante fugaz, su expresión se volvió plana de nuevo, como si me lo hubiera imaginado. Charlie, le dije, entregándole mi tarjeta, intentando dejar una impresión más fuerte. Julian me había contado que Lois era el hijo menor del Grupo J, poseedor de los derechos de una gran franquicia mediática. Si lograba acercarme a él y conseguir el papel protagónico, luego podría usar un escándalo sexual para arruinarle la vida. Y así, cumplir el objetivo de Julian. ¿De verdad crees que soy tan irresistible como para que todos se enamoren de mí? Una oleada de irritación me recorrió el cuerpo. No pude evitarlo, lancé un cuenco después de que me explicara el plan. Había perdido la cuenta de cuántas veces había intentado regalarme a otros hombres. Julian se recostó en el sofá, frotando su anillo de jade rojo con el pulgar, sus ojos recorriéndome lentamente de arriba abajo. Charlie tomó un sorbo de vino, lamiéndose una gota de los labios. Su tono era suave, pero me heló la sangre. No tienes ni idea de lo que vales. Mi espalda se tensó. Julian me había dejado pasar demasiadas últimamente, y yo me había vuelto insolente. La última vez que le respondí, me hizo arrodillarme frente a su dormitorio durante 2 semanas como castigo. Todos mis trabajos de ese periodo se los dieron a otro, un actor nuevo, de piel clara y obediente. Perdí muchísimo dinero en ese tiempo. Solo de pensarlo, me despertaba a mitad de la noche, dándome golpes en el muslo, arrepentido. Apretando los dientes, el día 16 hice que alguien distrajera al nuevo. Me colé en la habitación de Julian y esperé en su sofá hasta la medianoche. Cuando Julian entró, yo ya dormía. Roncaba plácidamente. Cuando me despertó de una patada, supe que ya no estaba enojado. Esa noche parecía de excelente humor, repitiendo mi apodo una y otra vez. Su voz era profunda, embriagadora.
Era mi verdadero nombre, el que tenía antes de debutar, Nick. Julian decía que era demasiado reservado, poco apto para este mundo de entretenimiento donde se come o te comen. Así que lo cambió por Charlie. Pero hasta el día de hoy, aún no logro descifrarlo. Tampoco entiendo por qué me eligió hace tantos años. Tal vez desde el principio supo que venía de una familia jodida. Y era cierto. Un padre ludópata, una madre enferma, un hermano menor aún en la escuela, y yo, roto. Con 18 años, era pan comido de manipular. Especialmente para un monstruo elegante como Julian, que sabía fingir a la perfección. Cuando me lanzó esa tarjeta, dudé un segundo antes de tomarla. Entonces aún llevaba uniforme escolar, con un corte militar y ojos desconfiados. Mi mano aferrada a la manija de la puerta del coche, lista para saltar y huir. Cuando Julian me expuso sus condiciones, me quedé atónito por un momento, y luego le solté una grosería. ¿Estás enfermo o qué? Él solo reclinó la cabeza, se hundió en el asiento, y comenzó a reír a carcajadas. Joder. Era como si mis insultos lo excitaran. Este tipo era un pervertido de pies a cabeza. Justo cuando estaba por abrir la puerta, Julian arrojó una segunda tarjeta al asiento junto a mí. Abrió la boca con la arrogancia de alguien que lo tiene todo. 10 millones de dólares. En 3 años, puedes irte cuando quieras. Volví a sentarme. ¿Qué importaba si tenía que vender mi trasero? Solo había que cerrar los ojos y aguantar. Era tan ingenuo por entonces. Agarré los 10 millones sin pensarlo, sin imaginar lo mucho que ese dinero me quemaría después. Incluso llegué a pensar que mi trasero valía oro, para costar tanto. Pero más tarde todo empezó a sentirse, terriblemente mal, y cuando quise escapar, ya no había salida. Estaba completamente manchado. Una vez, Julian me obligó a complacer a un magnate llamado Mark, el mismo que siempre jugaba con sus cuentas de oración. En cuanto entré a esa sala privada del club, todos los peces gordos presentes se giraron para mirarme. Fumaban puros, reían y hablaban de negocios financieros que yo ni entendía. Y yo, me sentía como un trozo de carne expuesto. Cuando Julian me hizo señas para acercarme, salí corriendo. Por entonces ni siquiera era famoso, básicamente, no era nadie. El dinero prometido por Julian dependía de que completara el contrato de 3 años, así que estaba prácticamente en la ruina. Volví a mi ciudad natal y me quedé media quincena. Entonces Julian cortó la medicación de diálisis de mi madre. La vi en la habitación del hospital, mis manos y pies helados, mientras ella se aferraba a la baranda de la cama, vomitando sangre a borbotones. Por primera vez, sentí lo que era ser completamente impotente. El resto del dinero que había enviado a casa, mi padre lo había apostado todo. Cuando sus acreedores vinieron a buscarlo, me acorralaron en la escalera mientras salía a comprar víveres. Y me molieron a golpes. Un tipo con camisa havaiana y tatuajes hasta las muñecas me levantó del suelo. Me tomó del mentón, inspeccionándome. Vaya, no estás nada mal. A las ricachonas de la ciudad les encantan los de tu tipo. Límpienlo y mándenlo a mi local. Cuando Julian me encontró, ya casi me habían destrozado 3 mujeres ricas. Después de limpiar el desastre, se sentó frente a mí. Con calma, empezó a limpiarse los dedos. Acababa de golpear a alguien, lo vi quitarse los nudillos de metal manchados de sangre y lanzárselos a su asistente. Su voz seguía sonando perezosa, tranquila, como si nada. ¿Aún quieres huir? Lo miré con rabia, terco como una mula. Sí. Aún quiero escapar. Aplaudió una vez y se echó a reír. Sus largas piernas se estiraron con indolencia, pero en sus ojos brillaba algo casi febril. Estaba excitado. Como si mi desafío fuera su placer más extremo. El maldito bastardo más enfermo del mundo. Con el tiempo entendí que para alguien como Julian, con un umbral tan alto de estimulación, solo los extremos de sangre y carne podían provocar una reacción real. Me arrastró poco a poco a su pozo de podredumbre personal. Me cubrió los ojos, la boca, la nariz, obligándome a pudrirme con él, a apestar junto a su alma corrupta. Desde ese día, me volví cada vez más obediente. Tan obediente que prácticamente había perdido el carácter. Y tal como esperaba, el interés de Julian por mí empezó a desvanecerse. Fue una buena señal. Pero ese hombre, Lois,
Incluso si Julian no me hubiera dado aquella misión, igual habría querido conocerlo. Sus ojos eran tan intensos que me atravesaban el alma. El modo en que fumaba un cigarrillo bastaba para tenerme completamente a sus pies. Cuando la gala empezó a llegar a su fin, Lois parecía a punto de marcharse. Me entró la ansiedad y lo seguí sin pensarlo. En el estacionamiento, sin querer, rasgué su coche con el mío. Me acerqué, me incliné un poco y lo saludé. La ventanilla se bajó lentamente, revelando la línea limpia y afilada de su mandíbula, pero no perdió más tiempo conmigo, solo dijo con frialdad, ve por el seguro. Y se marchó. Me quedé apoyado contra mi coche, fumando cigarrillos uno tras otro, sin entender nada. Estaba seguro de que se había sentido distraído cuando le encendí el cigarro antes. Cuanto más indiferente se mostraba, más me carcomía por dentro. Tenía que acostarme con él. Sí o sí. Por suerte, lo vi otra vez 2 días después, en el salón VIP de una ceremonia de inauguración en un centro comercial. Tenía una seria adicción a la nicotina. Estaba hundido en un sillón, encadenando cigarrillos, la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados. Parecía el retrato perfecto de un joven heredero malcriado. Moría de ganas por morderle la nuez. Estaba a punto de entrar cuando alguien gritó mi nombre, Charlie. Era Dustin, un integrante de una boy band superfamosa. En cuanto me vio, me echó un brazo al hombro, sonriendo y restregándose contra mí como un golden retriever. ¿Te extrañé tanto? Eché un vistazo al interior del salón. Solo alcancé a ver una bruma de humo blanco antes de que Dustin me arrastrara fuera. Joder, una oportunidad perfecta arruinada por este tonto adorable. Dustin había crecido como la mala hierba. Parecía casi medio cabeza más alto que la última vez que lo vi, apenas 2 semanas atrás. También estaba en la lista de participantes del programa de escape en vivo del 5º piso. El lugar era enorme, 5 celebridades contra 5 personas comunes. Los civiles eran los cazadores. Si te arrancaban la etiqueta con tu nombre, quedabas fuera. Encontré un aula vacía y me escondí dentro de un armario de almacenamiento. No había cámaras allí. Planeaba quedarme quieto hasta que terminara el juego. A mitad de la transmisión, la sala de control anunció que habría un invitado sorpresa. Justo cuando empezaba a aburrirme, Dustin comenzó a hablarme por el auricular. ¡Santo cielo, Charlie! Vi al invitado sorpresa. ¿Es Lois? No dejaba de hablarme en el oído. El joven amo vino a divertirse, ¿o qué? Y yo, la puerta de mi armario ya estaba siendo abierta. El tipo frente a mí llevaba una máscara horrible de fantasma. Pero esos labios pálidos, los reconocí al instante. Lois. Le sonreí débilmente y salté afuera. Bueno, me encontraste. En la oscuridad, su figura alta se inclinó sobre mí. Apoyó un brazo sobre mi cabeza y, sin decir palabra, se acercó. Un ligero sabor amargo a tabaco se deslizó entre nuestros labios, fresco, mentolado, sin calidez. Juguetón, pero tan provocador que me estaba volviendo loco. Esa sensación de persecución era adictiva. Completamente embriagadora. Aún así, fingí resistirme un poco, solo para mantener el juego. Estando dentro del armario, su rodilla quedó encajada entre mis piernas, ni aunque quisiera habría podido apartarlo. Pero el beso empezó a salirse de control. Yo suelo ser atrevido, pero estábamos en medio de una grabación. Aunque no hubiera cámaras allí, ¿y si alguien entraba? Sería mi fin. Todavía quería ser una estrella y ganar dinero. Cuando su mano se deslizó bajo el dobladillo de mi camisa, le sujeté la muñeca con fuerza. Joder, espera un minuto. Soltó una risa suave. ¿Te asustas? En ese silencio solo se oían mi corazón desbocado y su voz burlona. Dios, me gustaba aún más su risa. Esto iba a matarme. Se oyeron pasos afuera. Él miró hacia la puerta. Como un perro, le mordí la nuez del cuello y me escabullí rápidamente hacia un lado. Honestamente, temía que me soltara un golpe. Este tipo era impredecible, completamente diferente de Julian. Todo lo que hacía Julian era premeditado, calculado. Lois, en cambio, era puro instinto. La voz de Dustin se acercaba, bro. ¿Eres tú? ¿Por qué te escondes aquí?
Pasé un brazo por su cuello y lo obligué a salir conmigo. Al marcharnos, miré hacia atrás. Lois estaba apoyado contra el armario, encendiendo otro cigarrillo. Joder, ahora me gustaba aún más. Estuve fuera de mí durante el resto de la grabación. El gran Lois se había ido, y eso me irritaba. ¿Solo vino a besarme y ya? ¿Ni una palabra, ni una explicación? Maldita sea. Mordí con fuerza la cápsula de sabor de mi cigarrillo, fumando en cuclillas en una esquina, con una frustración nueva bullendo dentro de mí. ¿Había encontrado a mi rival perfecto? Justo cuando pensaba en ir a enfrentarlo directamente, mi teléfono vibró. Era Julian. Había ruido de fondo, probablemente estaba en algún club. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonaba un poco bebida, grave, tan baja que me cosquilleó el oído. Con mi otro teléfono buscaba información sobre Lois. Rodando, contesté distraído. Charlie, dijo con voz arrastrada, casi seductora. Ven esta noche a The Orchid. Rechacé sin pensarlo. Tengo un vuelo a Shanghái a las 8. ¿Trabajo? Apenas dije eso, sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Contuve el aliento, esperando su reacción. Tras una larga pausa, escuché una suave risa. No estaba enojado. Raro en él, parecía de buen humor. ¿Cómo va con Lois? Preguntó. No sé qué me pasó ese día, las mentiras salían solas. Es duro, respondí. Rió de nuevo. Vuelve pasado mañana antes de las 7. Hotel Sofia Gran. Yo me encargo. ¿Encargarte de qué? No hacía falta pensar mucho para saber que no era nada bueno. Julian parecía un caballero respetable, pero detrás de esa fachada hacía negocios sucios de todo tipo. Era despiadado, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Y lo que quería ahora era destruir a Lois. Usarme ya era una jugada baja, pero si yo no avanzaba, él sería capaz de hundirse todavía más. Pasé los siguientes 2 días fuera de foco, distraído en todos los eventos. En cuanto mi avión aterrizó, llamé frenéticamente al número de Lois. La grabadora respondió, el número que ha marcado está apagado. Maldición, justo ahora que tenía un arranque de conciencia y quería ayudarlo, ni siquiera podía contactarlo. Aunque, pensándolo bien, si Julian lo destruía, ¿no significaría mi libertad? Podría, por fin, escapar de él, pero cuanto más me acercaba al hotel, más nublados se volvían mis pensamientos. Cuando entré al hotel, vi a Julian entre la multitud, rodeado de gente. También me vio. Levantó su copa desde lejos y esbozó una sonrisa torcida, con la comisura de los labios apenas curvada hacia abajo, como si la victoria ya fuera suya. Julian incluso me envió el número de habitación de Lois. Un nudo de ansiedad me apretó el pecho. ¿Lo habría drogado? Y peor aún, ¿con qué tipo de droga? Si era algo adictivo, la vida de Lois estaría arruinada. De pie frente a la puerta de su habitación, tenía las palmas empapadas de sudor. Golpeé suavemente. El hombre que abrió llevaba un albornoz, su cabello aún húmedo goteaba sobre la nuca. Parecía un poco sorprendido de verme. Alzó una ceja. ¿Qué haces aquí? Como un mono, me metí dentro en un segundo. No dije nada. Lois tampoco habló. Solo cerró la puerta detrás de mí y se apoyó contra ella, los brazos cruzados, observándome con atención. Recorrí la habitación con la mirada. Mis ojos se detuvieron en el carrito del servicio de habitaciones, flores, comida, vino, ese vino. Definitivamente, ese era el problema. Julian solía intentar enseñarme sobre vinos, pero nunca me interesó ese tema. Aún así, después de tanto tiempo a su lado, podía reconocer una botella carísima solo con verla. Y la que estaba en ese carrito era exorbitantemente cara. El año pasado, cuando Julian cerró un gran negocio, hizo que su asistente colocara una botella idéntica en los coches de todos los funcionarios que había agasajado. Más tarde, por curiosidad, le pregunté al asistente cuánto costaba. Recuerdo que probé un sorbo, lista para escupirlo y volver a mi vaso de Sprite. Él me susurró, alzando 2 dedos, 200.000. Por botella. Tragué el vino que estaba a punto de escupir. Y ahora, allí estaba la misma botella, tan inocente, esperándonos. Habría sido un idiota si no sospechara.
Al verme mirar fijamente la botella, Louis se acercó, vertió un poco en una copa y la giró despacio entre los dedos. Claramente esperaba que le explicara algo. Sentí la garganta seca. Vi al camarero llevando este vino hacia tu habitación, murmuré. Solo, seguí el aroma. Una sonrisa se extendió por los labios de Louis, una risa profunda brotó de su garganta. Realmente tienes el olfato de un perro. Levantó un dedo y lo posó sobre su nuez. Su tono era mitad burla, mitad reto. Seguí su movimiento con la vista. Había una marca de mordida. Mía. Sin vergüenza alguna, agarré la botella y me la bebí entera. Él no probó ni una gota. No sé por qué lo hice. Fue puro instinto. Tras un eructo sonoro, tomé las flores del carrito y me puse de pie tambaleándome, lista para marcharme. Pero él me bloqueó el paso con el pie, sonriendo con los ojos entrecerrados. Así que comes, y te llevas algo para después. Estaba un poco ebria y demasiado creída. Lo miré desde arriba, con aires de superioridad. Tan tacaño por una tontería como esta. Mañana vas a estar adorándome como a un dios. Levantó una ceja, curioso. ¿Por qué mañana? Ya no podía caminar recto. Me dejé caer sobre la cama. Le hice un gesto con la mano. Ve y busca otra habitación. Yo duermo aquí. Él se levantó. Escuché sus pasos, luego el chasquido de un encendedor. Un instante después, el colchón se hundió a mi lado. Los ojos de Louis eran negros, profundos. Sus orejas y su cuello, de un rojo antinatural, como si hubiera perdido el control. Se inclinó sobre mí, el aroma del humo aún flotaba en su aliento. Su voz sonó baja, ronca, puedo empezar a adorarte ahora mismo. Mi mente se quedó en blanco. Entonces lo entendí. El problema no era el vino. Eran los cigarrillos que venían con el carrito. Louis claramente había recibido entrenamiento de combate. Y yo no era precisamente débil. Años atrás, Julian me obligó a aprender kickboxing, me golpeaban todos los días hasta dejarme morado, mientras gritaba y lloraba. Pero Julian nunca me dejó rendirme. Solo le dijo al entrenador que no me dañara la cara. Durante mucho tiempo sospeché que simplemente disfrutaba viéndome sufrir. Cuanto más dolor sentía yo, más placer sentía él. Pero ahora, Louis estaba completamente fuera de sí. Quería acostarme con él, sí, pero no así. No cuando estaba drogado y fuera de control. Le lancé un puñetazo al mentón, intentando hacerlo reaccionar. Louis se lamió los labios, frunciendo el ceño. Me tomó las muñecas y las inmovilizó, como si yo fuera un juguete. ¿Qué demonios te pasa? Grité, desesperado. Reacciona. Hay algo en tus cigarrillos. El deseo en sus ojos se volvió aún más intenso. Sí, lo sé, me quedé helado. ¿Qué quieres decir? Me debatí, intentando soltarme. ¿Lo sabías y aún así los fumaste? ¿Estás loco? Louis arrojó su bata al suelo. Quizá era el efecto de las drogas, pero las venas de su cuello y sus músculos estaban tensos, marcados, vibrando. Lucía fuera de sí. No solo sabía que estaban alterados, siseó, también sé por qué estás aquí hoy. Acuéstate conmigo, tómame fotos perdiendo el control, mándalas a la prensa y arruínate conmigo. Mi corazón martillaba. ¿Tú, cómo lo sabes? Sus dedos trazaron una línea lenta por mi cuello, deteniéndose sobre mi corazón. Eres uno de los de Julian. Empapado en sudor, apenas podía respirar. Entonces, ¿por qué igual los fumaste? El sudor le resbalaba por la sien y caía sobre mi pecho. ¿Caliente? Parecía luchar contra sí mismo. Se inclinó más, con una sonrisa torcida. Quería ver tu actuación. Si de verdad te atrevías a hacerlo. Tengo 100 maneras de destruirte. Me estremecí. Creí que era un tipo tranquilo, y resultó ser más astuto que Julian. Había sido un idiota. Un cansancio abrumador me envolvió. ¿Se acabó el espectáculo? Susurré. ¿Ya puedo irme? Pero él solo empezó a quitarme la ropa, despacio, uno a uno los botones. Me besas, me tocas, y ahora pretendes huir.
murmuró. Lois tenía el porte de un rey absoluto. Me miraba desde arriba, imponente. Charlie, dijo, todo lo que Julian te dio, puedo dártelo yo. Y más. Estaba en una posición de poder, y sin embargo, sus siguientes palabras casi me hicieron llorar. Charlie, también puedo darte lealtad. Y mi amor, sin condiciones. Yo ya no era aquel chico ingenuo de preparatoria que Julian manipulaba con facilidad. Entonces, ¿por qué escuchar eso me hacía temblar por dentro? Qué estúpido seguía siendo. No era de extrañar que me hubieran engañado tan fácilmente. No respondí, y al fin él se detuvo. Temblaba. Justo cuando estaba por levantarse, lo agarré del brazo. Mi voz era áspera, no te vayas. Si ese era mi boleto al infierno, entonces lo tomaría. Primero disfrutaría del viaje. En cuanto lo dije, lo lamenté. Lois era una bestia. Y bajo los efectos de aquello, lo era aún más. Me sujetó los brazos para que no pudiera escapar. Yo no podía vencerlo. Solo podía soportarlo. Las lágrimas me corrían por la cara, mis ojos hinchados, ardiendo. Y ese desgraciado aún tenía el descaro de preguntar, ¿te gustó? Tiré la cabeza hacia atrás, mordiendo mi labio entre sollozos. Sí, me gustas. Era verdad. Nunca me habían hecho el amor así antes. A la mañana siguiente, mientras me ponía los pantalones para irme, la voz de Lois sonó detrás de mí. Cargada de burla, ¿qué es esto? Un usar y tirar. ¿No había ido a ducharse? ¿Cómo estaba ya de vuelta? No pude evitar mirarlo. Solo llevaba unos pantalones de traje, el torso desnudo. Su mirada era directa, depredadora. Sentí una punzada de culpa. Pero su cuerpo. Dios, su cuerpo era perfecto. Tenía esa mezcla de fiera y elegancia, ese aire de bestia con traje. Se acercó, el aliento cargado de menta, y me sujetó del brazo para besarme con fuerza. ¿A dónde vas? Susurró contra mis labios. Después, su voz se volvió ronca, vulnerable. Apoyó su frente en la mía. Hazlo oficial. Pensé que tenía el corazón hecho piedra, pero Lois era demasiado. Demasiado real. Demasiado bueno. Justo cuando abría la boca para responder, sonó mi teléfono. Era Julian. Me estremecí. Esquivando la mirada inquisitiva de Lois, mentí, mi agente me llama. Tengo que irme. La puerta se cerró detrás de mí con un clic, cortando la intensidad ardiente de su mirada. Bajé la vista hacia la pantalla. El nombre de Julian seguía parpadeando sin parar, y el timbre no dejaba de sonar. Julian tenía una sala de té. Estaba llena de juegos de té exóticos y, como siempre, sostenía entre los dedos una sarta de cuentas de agarwood que hacía rodar lentamente. Solo con mirarlas me daban náuseas. Estaba hablando con alguien, mientras yo yacía en su carísimo diván de madera de palo de rosa, esperando a que terminara sus negocios. En la sala ardía incienso, el aire denso y perfumado. Escuchando sus voces, empecé a adormecerme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí una mano tocándome la cara. Me sobresalté. Era el hombre con quien Julian estaba haciendo negocios. Parecía un rico heredero, y me pellizcó la mejilla con una sonrisa. Señor Thorne, dijo, mirando a Julian, tiene usted joyas bien escondidas. ¿Este cuánto cuesta? El corazón me dio un vuelco. Mi rostro se quedó helado y me encogí de reflejo. Julian parecía haber terminado de lavarse las manos. Se las secaba despacio con un pañuelo, sin mirarme directamente. Al final, me lanzó una breve mirada, con una sonrisa casi imperceptible, imposible de descifrar. Luego le entregó al hombre una caja con total indiferencia. Este cachorrito no está bien entrenado, dijo con tono ligero. Es puro espino. Un auténtico aguafiestas. Solté un suspiro de alivio. Por una vez, Julian estaba actuando como un ser humano decente. ¿Se habría congelado el infierno? Cuando aquel hombre se marchó, la sonrisa en el rostro de Julian se fue desvaneciendo. Finalmente, una sombra oscura cruzó su expresión. Encendió un cigarrillo, aspiró y exhaló despacio, luego hizo un gesto a su asistente. Vigila a ese tipo, Sue. Quiero toda la basura sobre él y su familia.
No perdones ni a su padre. Casi me reí. Viejo zorro. Claro, no dejó que el hombre me tocara, no por mí, sino porque no lo soportaba. Yo no tenía ningún interés en sus asuntos. Solo quería ganar dinero, luego desaparecer. Soñaba con comprar una pequeña isla, construir una casa blanca y bonita, criar animales, y pasar el resto de mi vida tranquilo. ¿Podía haber algo mejor? Pero Julian no estaba de buen humor aquel día. Tenía el rostro sombrío mientras revisaba los documentos que su asistente le entregaba. Después fue al baño, se lavó las manos otra vez, y al salir se dirigió hacia mí. Ya se había quitado la chaqueta. Su asistente, con discreción, cerró la puerta. Al ver las cuentas de Agarwood en su muñeca, el estómago se me encogió. ¿Otra vez iba a empezar con sus perversiones? Julian desabrochó el botón de su puño, dobló la manga 2 veces y luego soltó los 2 primeros botones de su camisa. No se la quitó del todo. Odiaba cuando hacía eso. Era un maldito farsante. Siempre era él quien no se saciaba nunca, y siempre era yo quien terminaba hecho un desastre. Era igual de hábil para despojarme de la ropa, pero esta vez, cuando vio las marcas rojas en mi pecho, se detuvo. ¿Ya lo tuviste? Su voz sonó fría. Supe que había perdido el interés. Me incorporé, fingiendo entusiasmo. Sí. ¿No soy increíble? Julian también se enderezó, con esos ojos muertos que me recorrieron de arriba a abajo. Tras unos segundos, caminó hacia un lado y encendió un cigarrillo. ¿Conseguiste fotos? Mentí. Es muy precavido. Me quitó el teléfono de la mano. Julian fumó un rato, y luego una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Charlie, ¿sabes? Lo que peor haces en este mundo es mentir. Se dirigió al gabinete. Vi cómo sacaba el látigo de montar y las esposas de tobillo. Estaban hechas a medida. Recibir un golpe con ese látigo era una tortura, pero no dejaba marcas visibles. Las asquerosas y vergonzosas memorias volvieron a mí. Las manos me temblaban. No estoy mintiendo, dije con voz temblorosa. Cuando entré en la habitación, Lois tiró todas mis cosas fuera. Un tipo como él, no sería tan fácil de seducir. Inspiré hondo, repasando mentalmente mis mejores actuaciones. Charlie, oh, Charlie, resonó su voz burlona. Todos estos años en la industria para nada. Tal vez mi actuación sí había mejorado, o tal vez fue la llamada telefónica que interrumpió el momento. Al final, Julian me dejó ir. Antes de marcharse, me lanzó una mirada larga y cargada de significado. Luego ordenó a su asistente que me entregara algo. Abrí la caja bellamente envuelta. Dentro había un collar de zafiros carísimo. El señor Thorne lo vio en una subasta el mes pasado, dijo el asistente, y dijo que luciría perfecto en usted. Sonreí débilmente. Entonces me entregó un expediente. Cuando se marchó, lo abrí. Dentro estaba el guión de la película para el papel que llevaba meses rogándole. La tensión anterior empezó a disolverse. Había leído la novela original incontables veces en la universidad. Amaba al protagonista. Al pasar a la 3ª página del guión, cayó una fotografía. Y cuando vi lo que era, me temblaron las piernas. Era yo. En la cama. Con otro hombre. Aunque había sido una trampa montada por Julian, me quedé paralizado. Sabía que él tenía un disco duro con todos sus secretos más sucios, incluyéndome a mí. Esa foto no era un regalo, era una advertencia. Cuando llegué a casa, pedí una semana libre a mi agente. Pasé días enteros encerrado en mi apartamento, acostado, sin energía. El frío que sentía parecía venir de los huesos, y no se iba por nada. Al 4.º día, el timbre sonó una y otra vez, insistente. Yo casi no tenía amigos. Nadie conocía esa dirección, salvo mi agente. Ni siquiera Julian. Resoplé y fui a abrir la puerta. Lois. ¿Cómo? No me dejó terminar. En cuanto la puerta se abrió, entró de golpe, me empujó contra la pared y me besó con furia. Con lo poco de sentido que me quedaba, logré apartarlo apenas un poco. ¿Cómo sabes dónde vivo? Pregunté con la voz nasal, congestionada. Estaba resfriado. Lois me miró con una mezcla de fastidio y ternura.
¿Crees que no investigué sobre ti? Bien, resoplé. ¿Así que ahora jugamos al juego de la sinceridad? Frunció el ceño y extendió la mano para tocarme la frente. ¿No te das cuenta de que tienes fiebre? No tienes zapatos. No contestas el teléfono, gruñó. Le aparté la mano de un manotazo. Deja de comportarte como mi madre. ¿Quién demonios usa zapatos dentro de casa? Estornudé tan fuerte que me mareé. La cabeza me daba vueltas. En el siguiente segundo, el mundo se inclinó. Mis pies dejaron el suelo. Un hombre adulto, cargado en brazos como una novia. Tenía el cuerpo sin fuerzas, los brazos y las piernas como gelatina. Apenas pude resistirme un poco. Lois me lanzó una mirada fría. Si te mueves otra vez, guarda esa energía para la cama después. Vale, me quedo quieto. Pero bájame, murmuré débilmente. Como ya no forcejeaba, me dejó caer sobre la cama. Intenté tirar de las mantas, pero él me sujetó de los hombros, me quitó la parte superior del pijama y desabrochó mis pantalones. Lo miré, indignado. ¿Estoy enfermo y aún así no puedes comportarte como una persona decente? Lois me devolvió una mirada como si yo fuera un idiota. Luego fue al baño y regresó con un recipiente de agua tibia. Empezó a limpiarme el cuerpo, regañándome al mismo tiempo. Estás ardiendo como un maldito horno, ¿no lo sientes? Si no hubiera venido, ¿pensabas quemarte hasta morir? Tenía razón. Cerré los ojos, fingiendo dormir. Después de limpiarme, rebuscó en mi botiquín buscando antipiréticos. ¿Tienes problemas para dormir? Preguntó. Debió ver las pastillas que el médico me había recetado para el insomnio. Estiré el cuello, aliviado al comprobar que no había notado la botella de sertralina. No quería que pensara que estaba loco. Tras darme el medicamento, Lois me observó en silencio unos segundos. Luego se acercó y tocó mi frente. Está bajando un poco. ¿Se levantó? Le tomé la mano. Quédate conmigo un rato. Tengo sueño. No respondió. Solo se sentó junto a mí y tomó un libro de mi mesita de noche. Ese libro era un manga BL explícito. Pero estaba tan cansado. Mis párpados luchaban por mantenerse abiertos unos segundos, y luego se cerraron. Desperté sintiéndome renovado, con la nariz despejada. Aunque la cabeza todavía me dolía un poco. Me incorporé, sujetándome la frente. El lugar a mi lado estaba vacío. Eran las 7 de la tarde. La habitación estaba oscura y en silencio. Una sensación indescriptible se apoderó de mí. Solté una risa baja. De verdad soy como un perro. Me enamoro de cualquiera que me trate bien. Abrí la puerta del dormitorio. Vi una luz encendida en la mesa del comedor. Lois llevaba un auricular Bluetooth y hablaba por teléfono. Sí, lo sé. Una cucharadita de sal. ¿Qué más? Está bien, no soy idiota. Sé diferenciar entre sal y azúcar. En la estufa, una olla de barro burbujeaba a fuego lento. Se sentía como un sueño. El joven maestro mimado estaba en mi cocina, con las mangas arremangadas, cocinando para mí. 10 minutos después, ambos estábamos en silencio, mirando la papilla un poco quemada dentro de la olla. Olvídalo, dijo Lois, extendiendo la mano hacia mi tazón. Haré que el chef de casa nos envíe algo. Pero yo se lo arrebaté. Empecé a comer. ¿Cómo sabes a qué sabe si no lo pruebas? Estaba un poco quemada, sí. Pero seguía siendo deliciosa. De verdad. Muy deliciosa. Era el mejor congé de cerdo con huevo centenario que había comido en toda mi vida. Cuando terminé, me limpié la boca. Lois, seamos novios. Aunque sabía que Julian podía mandarme matar cualquier día, incluso desaparecerme sin dejar rastro, solo se vive una vez. Hay que aprovechar el momento. Y esta era una decisión de la que jamás me arrepentiría. Le pedí a mi agente 2 semanas más de descanso. Me encerré en esa casa con Lois. Era casi demasiado feliz. No parecía real. Recuerdo que, cuando era muy pequeño, todos los niños de mi calle tenían esas consolas portátiles donde se podía jugar al Tetris. Costaban $30.
Mi madre me prometió que si sacaba el primer lugar en clase los 2 semestres, me compraría una. Estudié con todas mis fuerzas. Después de clases recogía botellas y latas para venderlas y juntar monedas. Vi a mi madre recoger ropa vieja en su tiempo libre, remendándola para ahorrar un poco más. $1 o 2 cada vez. Pero cuando llegué emocionado a casa, apretando en mis manos mi libreta de calificaciones con puros 10, encontré a mi madre sentada en el suelo, el rostro amoratado e hinchado, llorando con las manos cubriéndole la cara. La almohada estaba hecha trizas. Las monedas que había ahorrado para mí habían desaparecido. Mi padre se las había llevado para apostar. Cuando crecí, intenté convencer a mi madre de que se divorciara. Me abofeteó. Incluso me golpeó en la cabeza con un rodillo de cocina. Me maldijo, todo su cuerpo temblando de furia: «Es mi esposo. Es tu padre. ¿Cómo puedes decir algo así?» Desde ese día, dejé de tener esperanzas en nada. Una persona como yo, nacida en el fango, criada en el fango, ahora no soy más que un montón de lodo. Incluso puedo imaginarlo, yo, muerto en algún rincón olvidado, pudriéndome, apestando, rápidamente olvidado. Cuando terminó mi descanso, mi agente me llevó a un evento de lanzamiento. Apenas firmé mi nombre, alguien se lanzó hacia mí y me arrojó una botella con un líquido desconocido. «Charlie, maricón de mierda. ¿Puedes mantenerte alejado de nuestro Dustin?» Me quedé helado. La chica seguía gritando: «¡Hijo de puta! No te atrevas a convertir a mi ídolo en gay». Después de que se la llevaron, mi agente quiso llevarme al hospital de inmediato. «Está bien». «Solo era agua», le dije. Pero él insistía: «No, el señor Thorne acaba de llamar. Dijo que tengo que llevarte al hospital». Casi lo había olvidado, mi agente y yo éramos perros criados por Julian. No había nada que él quisiera y no pudiera obtener. Mi teléfono no paraba de sonar. «Charlie es gay. ¿Charlie está saliendo con Dustin?» Las noticias estaban en tendencia por todas partes. Dustin, que también estaba entre bastidores, vino corriendo a explicarme: «Charlie, lo siento muchísimo. Es mi culpa. ¿Recuerdas esa foto que tomamos la última vez?» No pude evitarlo y la subí. Debieron malinterpretarlo, mi agente revisó el teléfono. Era una foto de Dustin con el brazo sobre mi cuello. Hacíamos caras graciosas, y Dustin me había plantado un beso en la mejilla cuando yo no estaba mirando. El pie de foto decía: «La persona que más me gusta». Mi agente se llevó la mano al pecho. «Amigo, tienes que aclarar esto ya». Dustin salió corriendo a hacerlo. La puerta del camerino se abrió de golpe. Cuando vi a Lois, la garganta se me cerró. Pero mi agente estaba allí. Temía que se diera cuenta de algo y se lo contara a Julian. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad, evitando su mirada. La mano que había levantado para tocar mi mejilla se quedó congelada en el aire. «Vi las noticias», dijo Lois. Me encogí de hombros con indiferencia. «Lo que viste es cierto. No quiero mentirte. Soy así. Fácil. Cualquiera puede tenerme. Incluyéndote a ti». Bajé la mirada. Vi las venas marcadas en el dorso de su mano. Su puño se cerró y luego se relajó. Después de un largo silencio, Lois soltó una risa amarga. «Está bien. Mi error por ser un idiota contigo». Lois se fue. Mi agente seguía examinando mi rostro en busca de lesiones. Le aparté la mano de un manotazo. «Lárgate». Se quedó paralizado por un momento, luego cerró la puerta y se fue. Me dejé caer en el sofá, cubriéndome la cara con una toalla. Los ojos me escocían un poco. Menos de 10 minutos después, mi agente irrumpió de nuevo. «Ha habido un accidente». El coche de Lois fue embestido en la intersección de adelante. Me levanté de golpe, pero luego me quedé congelado. Mi agente se quitó las gafas de montura negra y me entregó una gorra y una mascarilla. «Ve. No le diré nada al señor Thorne. Charlie, hemos trabajado juntos por tanto tiempo. Quiero verte triunfar». Así que ya lo había adivinado todo. No dije nada. Solo le di una mirada agradecida y salí corriendo. La policía y la ambulancia ya estaban allí.
Mi mente zumbaba. Había demasiada gente alrededor, pero no me importaba. Me abrí paso entre la multitud, desesperado por ver cómo estaba Lois. Alguien me empujó. Caí de rodillas. Otro pisó el dorso de mi mano. Ni siquiera lo sentí. Solo seguí avanzando, como si mi vida dependiera de ello. Finalmente llegué hasta delante. Un policía me detuvo. Los dientes me castañaban. Por primera vez, me di cuenta de lo importante que alguien podía llegar a ser para mí. Soy su amigo. Por favor, déjeme verlo. Dejó de bloquearme el paso. Cuanto más me acercaba a la ambulancia, más aterrorizado me sentía. Lois, la persona en la camilla, estaba muy herida. Vi a los paramédicos usar un desfibrilador. Ya no pude contener las lágrimas. Empezaron a brotar sin control. Apenas podía mantenerme en pie. Dios, mi vida es tan dura. Por primera vez en mi vida, me había enamorado de verdad. Solo quería que no le pasara nada. No quería que Julian le hiciera daño. ¿Este era el precio de haber mentido? Qué injusto era todo. Agaché la cabeza, con mocos y lágrimas cayendo por mi rostro. Incluso pensé, si Lois no sobrevive, yo tampoco quiero seguir. Así al menos, podríamos ser una pareja gay salvaje en el infierno. Justo cuando lloraba tanto que ya no podía ni mantenerme en pie, una voz sonó a mi lado. ¿Estás de luto por mí? Levanté la cabeza. Lois estaba allí, de pie, con solo unos rasguños en el brazo. Me miraba con una expresión complicada, con un toque de disgusto en los ojos. Tal vez deberías limpiarte la nariz. ¿Qué pasó con tu imagen de celebridad? Me levanté de un salto y corrí hacia él. Mi mente se quedó en blanco. Le tomé del cuello de la camisa y lo besé. Incluso me quité la mascarilla. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Parecía completamente impactado. A nuestro alrededor, los murmullos se hicieron más fuertes, mezclados con gritos. Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse sin parar. Que se fuera todo al infierno. Solo quería abrazarlo una vez más. Podía morir feliz. Julian acababa de bajar del avión y subir a su coche. Estaba a punto de cerrar los ojos para descansar un momento cuando su asistente le pasó un iPad. En la pantalla, se reproducía un vídeo de las noticias de esa tarde. El asistente seguía hablando, Charlie está cada vez mejor. Su actuación ha mejorado muchísimo. Creo que ya tiene completamente a Lois comiendo de su mano. Cuando Julian vio a Charlie correr y besar a Lois frente a las cámaras, sus ojos se entrecerraron. Una sensación extraña le nació dentro, una incomodidad que no supo explicar. Conocía demasiado bien a Charlie. Llevaba años entrenándolo, moldeándolo. Sabía cuándo actuaba, y cuándo era real. Y lo sabía. Sabía que durante los últimos 2 años, cuando Charlie había aprendido a comportarse dócilmente frente a él, halagándolo, complaciéndolo, todo había sido una actuación. El verdadero Charlie era fuego puro, vivaz, indomable, imposible de domesticar. Justo como la primera vez que lo vio. En un callejón. Julian lo había observado desde la ventana de su hotel. Charlie estaba siendo golpeado por un grupo de hombres. Era una pelea perdida, pero la terquedad en su rostro lo había fascinado. ¿Debía agradecerle a Lois, o odiarlo? Él había hecho regresar al Charlie de aquel entonces. Durante los últimos 2 años, Julian se había cansado del Charlie sumiso, obediente, sin alma. De hecho, ya planeaba dejarlo libre cuando terminara este encargo. Una sombra oscura cruzó sus ojos. Una risa baja, casi inaudible, escapó de su garganta. Interesante, si era así, ahora tenía aún menos intención de dejarlo ir. Tráiganlo de vuelta a Deourki. Si se niega, rómpanle las piernas y arrástrenlo. El cachorro que había criado intentaba huir con otro. Aunque tuviera que estrangularlo con sus propias manos, jamás lo dejaría escapar. Fui al hospital con Lois. El conductor era quien había salido realmente herido, pero su estado ya se había estabilizado. Después de avisar a la familia, Lois por fin pudo relajarse un poco. Nos miramos sin decir palabra. Solo pensar en cómo había actuado antes me hacía querer estrellar la cabeza contra una pared. Lois encendió un cigarrillo.
Su mano buena aún estaba manchada de sangre, se la había hecho al sacar al conductor del coche. No pude evitar tomar una toallita húmeda y limpiársela. ¿En qué estabas pensando allá atrás? ¿De verdad creíste que estaba muerto? Se burló. Llorabas como si lo estuviera. No esquivé la mirada. Sí. Pensé que te habías ido. Iba a seguirte. Él se quedó en silencio un momento. ¿En serio? Asentí, casi creyéndomelo yo mismo. Pero ya no quiero hacerlo. Ahora quiero vivir. Vivir bien. Contigo. Su mano se posó lentamente sobre mi cabeza. Me despeinó con suavidad y murmuró, en voz baja, casi un suspiro, idiota. El conductor de Lois trabajaba para su familia desde hacía años. Lois decidió quedarse hasta que el hombre despertara. Yo me quedé esperándolo un rato. Cuando los familiares del conductor salieron, Lois se acercó para hablar con ellos. Me miraba de vez en cuando, en silencio, como diciéndome que esperara. Fui al baño. Al salir, sentí una presencia detrás de mí. Y de pronto, un pinchazo en el cuello. Todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en The Orchid. En el dormitorio de Julian. Aunque tenía una venda negra cubriéndome los ojos y las extremidades encadenadas, reconocí el lugar por el aroma del incienso. Estaba de vuelta. Escuché el roce de la tela. El colchón se hundió. Me quitaron la venda. Antes de poder ver con claridad a la persona frente a mí, el látigo cayó. Dolía. Los dientes me castañeaban del dolor. Un hombre musculoso sostenía el látigo. Julian estaba sentado en el sofá, fumando. Me observaba con una sonrisa torcida. Cerré los ojos. Julian, si tienes agallas, mátame. No volveré a hacer tu trabajo sucio. Haz lo que quieras. Puedo dejar de ser una estrella. Publica mis fotos, mis vídeos. Te devolveré todo tu dinero. Abrí los ojos. Ya no había miedo en mi mirada. Amo a Lois. Me enamoré de él. El látigo silbó en el aire. Justo cuando el segundo golpe iba a caer, Julian alzó la mano y lo detuvo. Cuando el hombre se fue, Julian me desató las cadenas. Al ver las marcas en mis muñecas, se inclinó y las besó. Pero eso solo me revolvió el estómago. Su toque era como el de una serpiente fría, reptando por mi piel, lista para devorarme entero. ¿Lo amas tanto, Lois? Preguntó. ¿Ni siquiera te da miedo morir por él? Me eché a reír. Julian señaló un montón de cajas de regalo en la esquina. Eran todos los obsequios que me había hecho con los años. Cada vez que recibía uno, lo rompía en pedazos y lo arrojaba al armario. Así que los había encontrado. Me dio igual. Pensé que se enfadaría, que me castigaría de nuevo. Pero, en cambio, me entregó el látigo. Se quitó la chaqueta, y se arrodilló lentamente. Tomó mi pie y lo colocó sobre su muslo. Sus ojos brillaban con una luz febril, enfermiza. ¿No fue suficiente con aplastar todos esos regalos? Entonces aplástame a mí. Me quedé helado. Aparté el pie de golpe y me arrastré hasta la esquina. ¿Qué demonios quieres, Julian? Volvió a llamarme por mi antiguo nombre. Nick. ¿Y si te dijera que, de ahora en adelante, seré muy bueno contigo? ¿Me creerías? Solté una risa amarga. No, extendió la mano para acariciarme la cabeza. Me aparté. Pero él solo sonrió, más contento todavía. Nick, quédate conmigo de ahora en adelante. No querré a nadie más. Solo a ti. Ya no tenía fuerzas para hablar. ¿De qué servía hablar con un loco? Julian me mantenía bajo arresto domiciliario. No me dejaba salir. Intentaba tratarme bien, pero de formas retorcidas, enfermas. ¿Y qué? Él fue quien me convirtió en esto, ni hombre ni fantasma. Aunque muriera 1000 veces, no bastaría para extinguir mi odio. Mi agente venía cada pocos días, fingiendo grabar un blog de vacaciones. Julian decía que si no cooperaba, encontraría nuevas formas de torturar a Lois. Así que tenía que vivir. Tenía que fingir estar de vacaciones, recuperándome en su casa.
Mi sexualidad ya era de dominio público. Algunos me insultaban, otros me apoyaban. Pero ya nada me conmovía. Solo seguía respirando por una razón, volver a ver a Lois. En mi cumpleaños, Julian me besó y colocó una tarjeta sobre mi pecho. Nick. Feliz cumpleaños. Supuse que dentro había dinero, mucho más que los 10 millones que me prometió una vez. Pero Julian, ya no lo necesitaba. Yo quería otra cosa. Quería a Lois. Aquel joven actor con el que Julian solía acostarse volvió a aparecer. Cuando me vio, rodó los ojos tan fuerte que casi se le quedaron trabados. Julian lo había mimado durante un tiempo, le compró una casa, un coche, le consiguió contratos de publicidad. Pero luego encontró un nuevo juguete. Aún así, ese actor seguía aferrado a él. Esta vez, se había colado de nuevo. Al verme, me lanzó una mirada llena de desprecio, y me abofeteó. Verlo llorar tan exageradamente casi me hizo reír. Reírme del pésimo gusto de Julian. Mientras los guardias de seguridad lo arrastraban fuera, seguía gritando y maldiciendo, como una verdadera reina del drama. Reí hasta que ya no pude más. Luego me di la vuelta y regresé a mi habitación. Durante el forcejeo, aquel actor había deslizado algo en mi bolsillo. Era un disco duro. Idéntico al que Julian guardaba en la caja fuerte de su oficina. Entonces lo recordé. Años atrás, después de haber enviado a ese chico lejos, lo vi de nuevo unos días más tarde. Me había dicho algo críptico: ¿por qué sigues intentándolo? La gente dentro de esta casa quiere salir, y tú estás entrando por voluntad propia. Tenía razón. Esta industria es el infierno. Todos los jóvenes actores que captaban el interés de Julian terminaban igual, sus marionetas, sus juguetes. Sin poder resistirse. Sin poder escapar. Una semana después de mi cumpleaños, llegó el de Julian. Celebró la fiesta en The Orchid. Durante el evento, pasó su brazo por mi hombro deliberadamente, mostrándome ante los medios, dejando claro lo cercanos que éramos. Tras unas copas, Julian echó un vistazo al lugar, pero no logró encontrarme. Sonrió con desdén. Imaginó que había ido a su habitación a robarle el disco duro. Ya había investigado al joven actor. El hermano mayor de ese chico había muerto 4 años atrás, en una fiesta en una de las villas de Julian. ¿Y qué? Él tenía dinero. Podía comprar poder. Al día siguiente, todos los temas en tendencia relacionados con él fueron borrados. ¿Pelear contra él? Un intento de hormiga contra un gigante. ¿Ridículo? Sacó su teléfono y abrió la cámara de seguridad. Pero la habitación estaba vacía. El disco duro que había dejado a propósito sobre el escritorio seguía allí, intacto. Entonces escuchó un sonido de micrófono, el chirrido del audio. Todos comenzaron a correr hacia afuera. Él lo siguió. Y lo vio. Charlie estaba de pie sobre el punto más alto de la mansión. Charlie carraspeó. Le dedicó a Julian el dedo medio. Y comenzó a hablar. Estaba usando el método más autodestructivo posible, desnudarse ante todos, palabra por palabra, para exponer los crímenes de Julian. Pero Julian lo miraba desde abajo con una obsesión retorcida. Pensó: ¿y qué? Solo tenía que pagar, comprar el silencio de los reporteros, de los medios. Pronto todo volvería a la calma, pero calculó mal una cosa. Cuando Charlie terminó de hablar, lo miró desde la distancia. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Julian, vete al infierno. Entre los gritos de asombro del público, se lanzó al vacío. Cayó como un pájaro con el ala rota. Aunque Julian sabía que una caída desde esa altura probablemente no sería mortal, sintió un golpe agudo, violento, en el pecho. Como si su alma hubiera sido arrancada. Empujó a la multitud, desesperado, como un loco. Esta vez sí era diferente. Cuando sintió las esposas cerrarse sobre sus muñecas, comprendió. Entre los invitados de esa noche también estaban los policías. No pudo evitar mirar a Charlie de nuevo. Su pierna parecía rota. ¿Y Lois, desde cuándo estaba allí? Lois se agachó, tomó a Charlie en brazos y echó a correr sin dudarlo, como si cargara el tesoro más preciado del mundo. Le gritaba a la persona entre sus brazos mientras corría:
Parecía que Charlie no le había contado nada sobre su plan de saltar del techo. Así que todo había sido una farsa. Charlie había fingido rendirse, solo para dar el golpe final ese día. El poder, los medios, la opinión pública. Charlie había elegido el camino más brutal, arrastrar a Julian consigo. Pero había algo que Julian todavía no entendía, cómo lo arrestaron tan directamente. Había borrado todas las huellas. Entonces vio a su asistente. El hombre se quitó las gafas, su mirada tranquila, serena. Ese hombre callado, que llevaba 10 años a su lado, era la verdadera bomba escondida a plena vista. Pasé más de 2 meses en el hospital. Mi pierna derecha todavía cojea un poco. Cuando el asistente vino a despedirse, me devolvió todas las grabaciones y fotos que habían tomado de mí a lo largo de los años. Nunca supe su historia. Ya tenía acciones en la empresa de Julian, y aún así eligió hacerlo. Pero comprendí algo, en este mundo, siempre habrá luz. Luz que se filtra incluso en los rincones más oscuros. De pronto, una cuchara se metió en mi boca. Reaccioné instintivamente. Demasiado salado. Louis tiró la cuchara con fastidio. Tienes el paladar de un perro. Tan exigente ahora, pero bien que te comiste la papilla quemada que te hice. Me reí con arrogancia. Eso fue en nuestra luna de miel. Todo en ti tenía filtro entonces. Su expresión se ensombreció. ¿Y ahora ya no? Rodeé su cuello con mis brazos y lo acerqué a mí. Digamos que ahora tiene otro tipo de filtro. En realidad, quería decir más. Que incluso si hubiera muerto aquel día, no me habría arrepentido. Mientras Julian cayera conmigo, lo habría hecho todo igual. Louis estaba ayudándome a cambiarme la bata del hospital, preparándome para el alta. De pronto, le pregunté, Louis, ¿no piensas que estoy sucio? Me miró. Y, sin decir palabra, se inclinó y me mordió el labio con fuerza. Luego volvió a guardar mis cosas, murmurando para sí, supongo que tenían razón. Falta de ejercicio en la cama te hace pensar demasiado. Louis, vamos a casa. ¿A la cama? Pregunté. Él pensó un momento y respondió con seriedad, a dormir. Hizo una pausa, luego añadió, con una sonrisa apenas visible, del tipo sucio. Pensé que mi historia terminaría en la oscuridad, pero de algún modo, Louis se convirtió en mi luz. Incluso en un mundo lleno de depredadores, traiciones y cicatrices, él me sostuvo como si aún mereciera ser amado. Sobreviví. Y por primera vez en mucho tiempo, creo en el mañana.